¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos los suscriptores y todos aquellos que nos apoyan en estos videos. El día de hoy vamos a hablar sobre los sensores. Los sensores tanto en la parte de automatización industrial como en la parte de domótica y en otros campos juegan un papel muy importante porque son aquellos elementos que toman muestra de las variables del proceso como temperatura, presión, presencia de algún elemento y la llevan al PLC y allí el PLC puede tomar alguna decisión y trabajar sobre los actuadores. Al igual como es costumbre en este canal, vamos a desarrollar este cuestionario sobre sensores. Allí vamos a responder cada una de las preguntas, voy a explicarlas y voy a tratar de generalizar y de recordar un poquito para que ustedes tengan una noción sobre los sensores o recordemos algunos conceptos, como lo digo siempre. Los invito a que se queden hasta el final del video, ya que este video es bastante importante porque vamos a tocar tópicos sobre los sensores, los tipos de sensores, las conexiones. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Dicho esto, nos vamos entonces para las preguntas. Las primeras 5 preguntas consisten en colocar si es falso o verdadero en cada afirmación. Depende de cada afirmación, vamos a colocar si es falso o verdadero. La primera dice, una fotocelda autorreflex es un sensor de contacto. Aquí empezamos entonces ya con las definiciones y los conceptos. Una fotocelda es un sensor que trabaja con luz, una luz infrarroja. Autorreflex pues es un tipo de fotocelda, que lo vamos a ver más adelante en otro punto. Nos dice que sí es un sensor de contacto. Los sensores se pueden dividir en sensores de contacto o sensores de aproximación. Aquí en la parte inferior del tablero he adelantado un resumen sobre las diferentes clasificaciones que tienen los sensores. Los vamos aquí en este grupo a clasificar según su funcionamiento interno. Según su funcionamiento interno, entonces, son fotoeléctricos, como en este caso la fotocelda pertenece a estos fotoeléctricos que trabajan con luz. Son inductivos, trabajan con el principio de inductancia de una bobina. Hay los capacitivos, que trabajan con principio de la capacitancia. Y los ultrasónicos, que trabajan con sonido. Y por último tenemos aquí la clasificación de los magnéticos, que trabajan con un campo magnético o un imán. Según su conexión entonces tenemos NPN, que puede ser normal abierto o normal cerrado, y PNP, que puede ser también normal abierto o normal cerrado. Y aquí reservamos un espacio para otro grupo de sensores de acuerdo a su conexión que les voy a comentar más adelantico, para que se queden en el video y miremos cuáles son estos. También según la forma de detectar, entonces podemos decir que son de aproximación o son de contacto. Aproximación quiere decir que el sensor detecta sin que tenga contacto físico con el objeto. O sea, por ejemplo, a esta distancia ya el sensor puede detectar sin necesidad de tocarlo, digámoslo así. Y de contacto sí necesita que haya un contacto físico, por ejemplo, un microswitch. Entonces viene algún elemento, lo toca y ahí sí ya detecta. Hasta que no lo toque no detecta. En el caso donde se utilizan puertas en las máquinas, puertas de emergencia, se utilizan estos micros y en muchas aplicaciones en la industria. Entonces, teniendo esta clasificación, vamos a resolver este primer punto. Una fotocelda, que es un sensor que trabaja con luz, autorreflex, es un tipo dentro de esta clasificación de fotoeléctricos, es la autorreflex, es un sensor de contacto. Entonces eso es falso, porque se trata de un sensor de aproximación, no un sensor de contacto. Entonces aquí esta afirmación es falsa. Vamos a resolver entre todos estos puntos. Segundo, un sensor NPN coloca a la salida una señal negativa. Entonces vamos a ver que aquí también hay una clasificación. Recuerden aquí la clasificación, que pueden ser NPN o PNP. Aquí nos están hablando del NPN. Un sensor NPN nos dice que coloca a la salida una señal negativa.
Entonces vamos a aclarar, vamos a borrar aquí esta partecita y vamos a mirar cómo es que trabajan estos sensores de acuerdo a esa conexión. Entonces teníamos que dos tipos de sensores. Vamos a representar entonces el sensor como un cuadrito, donde vamos a alimentar ese sensor con dos señales. Una alimentación positiva, que es más VCC, y una alimentación hacia negativo. Entonces tenemos ya la alimentación hacia negativo, positivo y negativo. Y una señal que sale del sensor, ¿sí? Entonces tenemos más y menos y una señal de salida. Nos dice un sensor NPN, entonces vamos a hablar de NPN, coloca a la salida una señal negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que internamente, cuando se aproxime un objeto acá, se mueva dentro de su campo de sensibilidad, nos va a dar una señal. ¿Pero qué señal nos va a dar? Aquí en este caso NPN, quiere decir que el sensor internamente va a ser, digámoslo así, va a ser un puente entre estos dos puntos. Entonces nos va a colocar una señal negativa hacia la salida. Esta salida puede ir a un relevo, puede ir a un PLC o a cualquier elemento. Entonces aquí coloca la salida. Si fuera el sensor PNP, tengan en cuenta esto porque más adelante creo que nos vuelven a preguntar. Entonces lo que haría el sensor internamente, el PNP, es colocar un positivo, hacer un puentecito acá y nos coloca un positivo que va hacia el PLC. Entonces un sensor NPN como el que teníamos primero, que es aquí NPN, recuerden NPN, coloca una señal negativa, entonces esta afirmación es verdadera, tenemos como verdadera. Tercero, una tapa plástica la puedo detectar con un sensor capacitivo. Teníamos ahí una clasificación anteriormente que decía que había sensores inductivos y sensores capacitivos y otras clasificaciones. Una tapa plástica la puedo detectar con un sensor capacitivo, eso es verdadero. El sensor capacitivo puede detectar metales, puede detectar plástico, líquidos, granos, bueno, muchos objetos. Por lo tanto, eso es verdadero. Cuarta, un sensor de 2 hilos no se puede conectar a un PLC. Entonces, un sensor de 2 hilos, eso es falso. Un sensor de 2 hilos sí se puede conectar a un PLC. Como les indiqué anteriormente, aquí vamos a siempre representar nuestro sensor así, en un cuadrito. Tenemos el positivo, tenemos aquí el positivo. Por lo tanto, aquí entonces tendríamos lo que se denomina un hilo. Vamos a representarlo con este para no confundirnos. Positivo más VCC. Tenemos el negativo aquí y tenemos la salida. Vamos a colocar aquí la salida. Entonces tenemos 3 conductores. 1, que es este, 2 y 3. Por lo tanto es de 3 hilos. Cuando tenemos solo 2 hilos, en el caso de un sensor de este tipo, tenemos tan solo 2 hilos, o sea, salen 2 cables, 2 conductores nos van a salir de allí, que sería por ejemplo este y este. Entonces a esto le denominamos un sensor de 2 hilos, que tiene solo 2 cables. Internamente lo que va a hacer es un puente entre ellos dos. Cuando detecte aquí un objeto, va a ser un puentecito entre estos 2 conductores. Entonces hay sensores de 3 hilos y hay sensores de 2 hilos. Aquí me dice que si un sensor de 2 hilos como este, dice que no se puede conectar a un PLC. Esto es falso. Un sensor de estos sí se puede conectar a un PLC. El punto número 5 dice, en un cilindro neumático puedo detectar la posición con un sensor magnético. Entonces, recordemos que un cilindro o un pistón era un elemento que tenía aquí una cámara, tenía un vástago. Recordemos, los invito a que miren el video sobre neumática, que tenemos también preguntas sobre neumática. Allí vemos toda esta simbología. Tiene aquí una cámara,
y un puerto de entrada. Bien, en un cilindro neumático puedo detectar la posición con un sensor magnético, eso es verdadero. ¿Por qué razón? Porque estos cilindros traen un pequeño anillo acá sobre el émbolo, un anillo magnético, es magnético, es, digámoslo así, es un imán. Y sobre él, aquí en esta parte va un sensor, aquí en ocasiones también va otro sensor. Entonces estos dos sensores, cuando el imán se acerca, cierran el contacto para decir que el eje está adentro o está afuera del émbolo. Entonces, por medio de estos dos sensores. Por eso dice, en un cilindro neumático puedo detectar la posición con un sensor magnético. A estos sensores se les denomina magnéticos o sensores RIP. En la pregunta número 6 nos muestran un gráfico sobre un sensor y nos dicen, ¿el sensor de la figura está bien conectado? Bueno, aquí entonces tenemos la figura de nuestro sensor, como lo vimos anteriormente, el tipo PNP, un normal abierto. Tenemos aquí 3 cables de conexión o 3 conductores. Un cable que es azul, un cable que es negro y aquí uno que es café. Los tenemos identificados aquí con sus nombres. Lo que sucede es que estos nombres son abreviaturas del inglés. Este, por ejemplo, es azul, en inglés es blue, entonces estaría abreviado de esta manera. Lo mismo este sería negro y este sería café. Entonces, vamos, en inglés sería así. Generalmente estos sensores vienen estas letras nomás, la abreviatura, entonces nosotros ya sabemos, tenemos que identificarlo de esa manera. Tenemos entonces las 3 conexiones. Hay una norma que nos habla sobre estos colores en los sensores, qué colores cada uno y hacia dónde va conectado. Creo que es la norma 60757. Si estoy mal, por favor en los comentarios me corrigen. Creo que es esa norma la que define el color de los sensores. Esa norma nos dice que el color azul va a negativo, el color café va a positivo y la salida es negra. Entonces aquí tenemos la salida de color negro, está bien, pero estos dos estarían mal según la norma. Entonces aquí el sensor está mal conectado. Entonces, ¿el sensor de la figura está bien conectado? No, no está bien conectado, porque está el azul hacia positivo y el café hacia negativo. Y la norma nos dice que aquí es al contrario. Entonces, ahí nos están interrogando para saber si nosotros tenemos conocimiento de cómo se conectan los sensores. Si nosotros lo conectamos así como está ahí, posiblemente el sensor se dañe, aunque hay sensores que traen una protección para la conexión invertida y no se dañe, pero tendríamos que mirar qué tipo de sensor es. La pregunta número 7 nos muestra un arreglo de 2 sensores. Dice, el arreglo de los sensores se conoce como arreglo AND, ¿es verdadero o es falso? Aquí tenemos 2 sensores conectados, aquí sí están conectados con la norma, entonces el café va a brown, aquí el positivo va a café y al café en los sensores, y el negativo va al azul, blue y blue. Tenemos estos 2 sensores conectados de esta forma. Así estaba en el dibujo, me hacía falta esta conexión. Listo, así estaba en la hojita. Aquí entonces tenemos, y la salida de estos 2 sensores va a la carga. Esta sería la carga, que puede ser un relevo o puede ser un PLC o puede ser otro dispositivo. Resulta que los sensores como tal los podemos conectar, sí señor, los podemos conectar en serie o en paralelo. Muchas veces los conectamos externamente en serie o en paralelo para ahorrarnos una entrada del PLC. Podríamos conectar este sensor a una entrada del PLC y este a otra entrada del PLC y internamente en el PLC hacer el arreglo de estos 2. Pero aquí lo podemos hacer a nivel externo para utilizar una sola entrada del PLC.
Aquí tenemos una recomendación importante para hacer este tipo de conexiones, es que los sensores sean de la misma marca, del mismo tipo. En este caso ambos son NPN y son normal abierto. Bueno, aquí puede ser uno normal abierto, otro normal cerrado. Depende del arreglo, pero lo importante es que sean de la misma marca y que permitan hacer esta conexión para que no vaya a haber problema en ellos, que permita conectarlos así. Aquí tenemos entonces la salida de este sensor, que es de color negro, acá, y la otra salida también, que es color negro. Entonces los tenemos unidos, por lo tanto si este se activa o este se activa, entonces nos va a dar la señal. Por lo tanto se trata de un arreglo, diríamos, como una compuerta OR. O este nos va a dar salida acá. Entonces dice que si el arreglo de los sensores se conoce como AND, esto es falso. El AND sería si los colocáramos en serie. A la salida de este, que es NPN negativo, alimentaría el negativo del siguiente sensor. Estarían en serie. Aquí en este caso están en paralelo. Este arreglo se conoce como un arreglo OR, que en compuerta se denomina OR. Continuamos con la 8. Entonces, la pregunta número 8 dice: el símbolo genérico de un sensor de proximidad es el de la figura. Aquí nos piden si es verdadero o es falso. Entonces vamos a mirar. Aquí tenemos el símbolo, un cuadrado y este símbolo. Efectivamente, ese es el símbolo de un sensor genérico de proximidad. Entonces, esta afirmación es verdadera. Como lo decíamos anteriormente, entonces vamos a tener aquí nuestro punto positivo, que es el color café. Ya ustedes deben identificarlo porque ya lo hemos hablado varias veces. Según la norma, café, aquí el azul va a negativo, ¿sí? Y esta es la salida. La salida es el color negro. Bien, con respecto al símbolo, pues se trata de un cuadrado y lleva este símbolo internamente. Adicional a eso, en el símbolo aparece una información que nos dice qué tipo de sensor es. Entonces vamos a ver, si es inductivo, por ejemplo, entonces nos aparece aquí un símbolo de una bobina, si es inductivo. ¿Sí? Si es capacitivo, pues nos va a aparecer el símbolo de un condensador. Aquí, si es otro tipo de sensor, por ejemplo fotoeléctrico, entonces de pronto nos aparece este señal de un diodo emisor. El símbolo nos aparece aquí donde le estoy indicando la marca. Si es un sensor, si aparece este símbolo, entonces nos indica que es un sensor ultrasónico. Entonces pongamos aquí el nombre para que ustedes no se les olvide. Aquí es un fotoeléctrico, quiere decir que ese nos trabaja con luz. Aquí es un capacitivo. Entonces en el símbolo nos va a aparecer estos diferentes símbolos que nos representan qué tipo de sensor es. Si es un sensor magnético, nos aparece algo así, en relleno así negro por esta parte. Quiere decir que es un sensor magnético. Acuérdense la clasificación que habíamos visto, los tipos de sensores. Entonces este símbolo va a cambiar acá de acuerdo al tipo de sensor. Adicionalmente, en este símbolo, en los planos, vamos a encontrar si se trata de un sensor normal abierto o normal cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces vamos a ver. Normal abierto quiere decir que en condiciones normales el contacto está abierto, entonces no va a haber ninguna salida. Cuando yo paso un objeto por el frente del sensor, en el caso de un sensor inductivo, un objeto metálico, lo paso aquí, él me va a colocar una salida. Entonces este contacto se va a cerrar. Es normalmente abierto, cuando vean el objeto se va a cerrar. Si es normal cerrado, entonces cuando vea el objeto el contacto se abre, de acuerdo a la necesidad que nosotros necesitemos. Vamos a ver si es NA, NO o NC. Aquí entonces este es el símbolo y nos aparecen estos dos datos importantes que debemos saber de qué se trata. La pregunta número 9, o el enunciado 9 dice: el sensor de la figura corresponde a un sensor de aproximación
electromecánico. Entonces hemos tomado la foto del sensor y la hemos colocado aquí donde lo están viendo ustedes. Entonces se trata de lo que nosotros conocemos como un microswitch o final de carrera. Este sensor es un sensor, efectivamente, como dice aquí, es un sensor electromecánico. Entonces él lleva una parte mecánica que acciona, cuando es accionado, toca la leva y se acciona un contacto interno. Este contacto interno es independiente, o sea, él no necesita alimentación, sino simplemente vamos a dibujarlo aquí para explicar mejor. Entonces tenemos aquí un contacto, bueno, salió como un dibujito, un contacto. Entonces aquí tenemos el sensor, aquí tenemos, vamos a suponer que tenemos la leva que lo acciona. Cuando yo acciono aquí la leva de este sensor, simplemente mecánicamente se mueve y me acciona este contacto. Entonces tenemos un contacto aquí normal abierto y uno normal cerrado. Este es el cerrado y este es el contacto abierto y este es un punto común. Entonces aquí nos aparecerá normal cerrado y normal abierto. Entonces cuando acciono la leva se cambia aquí el contacto, se cambia de normal cerrado, pasa acá. Y nosotros, ¿qué señal podemos manejar acá? Aquí podemos manejar señal de 110, de 220, de 24, la señal que nosotros necesitemos. En el caso de las puertas de emergencia, por ejemplo, pasan aquí para que cuando la puerta se abre el circuito. Eléctricamente se abre y nos da una señal de alarma y nos para la máquina. Entonces, dice el sensor de la figura corresponde a un sensor de aproximación electromecánico. Es falso. ¿Por qué es falso, señores? Dice, ¿es electromecánico? Sí, usted nos dijo que era electromecánico, pero resulta que aquí dice que es de aproximación y no es de aproximación. Como lo vimos en el primer punto, es de contacto. Tiene que haber un contacto físico aquí con la leva para que se accione, no es de aproximación. Entonces aquí es falso. En el punto número 10 nos dicen para medir el porcentaje de llenado de un silo, en un silo de harina es recomendable un sensor A, inductivo, B, capacitivo, C, fotoeléctrico o D, ultrasónico. Bien, entonces para medir el porcentaje quiere decir en palabras sencillas qué tanto está lleno ese silo, porcentaje llenado de un silo. ¿Qué es un silo? Pues un silo es un recipiente grande donde se almacena producto para ser procesado o bien para homogeneizar la materia prima. Bueno, tiene varias funciones. Tiene esta forma un silo. Entonces nos están diciendo que para detectar el porcentaje de llenado de un silo es recomendable. O sea, ¿cuál es el que mejor se adapta para esta aplicación? Podríamos nosotros llegar a pensar que con un sensor capacitivo, nosotros podríamos ubicar un sensor capacitivo aquí, otro sensor capacitivo aquí, y así en varios sensores capacitivos, 1, 2, 3 y 4, para tomar valores de llenado cuando este silo se esté llenando aquí. Entonces alcanzó un 25%, por ejemplo. Aquí alcanzó un 50%, entonces el sensor se nos activa y ya sabemos en qué porcentaje está. Pero en este caso, para determinar el nivel del silo con exactitud y con precisión y para ir siguiendo paso a paso cómo se está llenando el silo, el mejor método o el mejor sensor que podemos utilizar es el ultrasónico. El ultrasónico consiste en un sensor, vamos a dibujarlo acá, un sensor que genera unas ondas, como su nombre lo dice, de sonido. Estas ondas de sonido viajan, chocan contra el material y se regresan. Posteriormente se regresan hacia el sensor. Entonces el sensor, por medio de esa onda, choca y se devuelve. Él mide ¿qué? La distancia. Entonces mide la distancia, entonces aplica la velocidad del sonido. Entonces podríamos decir que distancia es igual a velocidad por tiempo. Listo, tenemos entonces la fórmula. Espacio es velocidad por tiempo. Él necesita calcular el espacio que hay de aquí
hasta donde está el material. Vamos a suponer que el material llegó hasta aquí. Sería aproximadamente un 40%. Entonces genera las ondas hasta aquí. Ese es el espacio que él va a medir por medio de la velocidad. Ya sabemos que es la velocidad del sonido y el tiempo que se regresa en ir este sonido y devolver, hacer el cálculo. Pero aquí nos falta una cosita, sobre 2. ¿Por qué creen ustedes que sobre 2? Claro, sí señores, esta es la formulita. Sobre 2, ¿por qué? Porque es ida y regreso. Entonces, por eso espacio lo calcula el sensor internamente como velocidad del sonido por tiempo sobre 2. Entonces, pues esto es, digamos, es una explicación muy sencilla y muy rápida para que ustedes la tengan en cuenta. De esta forma podríamos llevar paso a paso, en cuanto está el signo. Eso lo necesitamos para llevarlo el dato a una sala de control o a un PLC o para ejecutar, por ejemplo, la apertura aquí de alguna válvula, de alguna clapeta, bueno, algún elemento que nos permita usar el material de acuerdo pues a la producción, al proceso. La fotocelda de la figura es del tipo emisor-receptor, punto número 11. Nos piden decir si esta afirmación es verdadera o es falsa. Tenemos ahí la figura de la fotocelda. Pues bien señores, resulta que dentro de los sensores, hablábamos de los sensores fotoeléctricos. ¿Qué quiere decir fotoeléctricos? Sensores que trabajan con luz, acuérdense, foto, luz. Entonces son sensores que trabajan con luz. Teníamos dentro de estos sensores las 3 tipos. Entonces las fotoceldas, vamos a abreviar acá, fotoceldas reflex. Vamos a ver en qué consisten. Autoreflex, la autoreflex y la fotocelda emisor-receptor. Emisor-receptor. Bien, entonces, fotocelda reflex, ¿qué quiere decir? Que es una fotocelda, voy a dibujarlo por medio de un rectángulo la fotocelda, que esta fotocelda tiene un emisor, o sea, un LED emisor, emite un rayo de luz. La reflex choca contra un elemento reflectivo como el que vemos en la figura, aquí lo tenemos, y el haz de luz regresa. O sea, aquí está el emisor y aquí está el receptor, entonces es reflex. Cuando el objeto pasa, interfiere ese haz de luz y la fotocelda nos va a dar una señal. Aquí tenemos entonces el tipo de fotocelda reflex. Tenemos el siguiente, la autoreflex. Entonces tenemos la misma fotocelda aquí, el mismo dibujito, emisor, receptor, tenemos la salida. En este caso ya no está este elemento reflectivo, sino que ella misma genera el objeto, es el que refleja la luz. Entonces genera esta luz, choca contra el objeto que va pasando y se devuelve y lo detecta. Entonces aquí tenemos la autoreflex. Autoreflex, tenemos el segundo tipo. Y emisor-receptor, tenemos una fotocelda que es la emisora. Generalmente va aquí una flechita dentro de la fotocelda diciendo que es la emisora. Y aquí la señal. Y otra fotocelda que es la receptora. La flechita va hacia adentro de la fotocelda. Emite un haz de luz. Y el receptor, como su nombre dice, recibe. Cuando el objeto pasa, entonces, perdón, aquí la señal no va acá. Aquí simplemente es un emisor, entonces eso tiene solamente alimentación. Cuando emite la luz, el objeto pasa, interfiere ese haz de luz y el receptor se da cuenta de que ya no le está llegando esa luz y nos pone una señal, una salida. Aquí ya corregimos que la salida va a ser en el receptor. Aquí simplemente es emisor. Entonces este es del tipo emisor-receptor. Bien, vamos para la pregunta. La fotocelda de la figura es del tipo emisor-receptor. Entonces ya tenemos nuevamente la figura ahí. Si vemos que se trata de una fotocelda del tipo reflex, entonces esta afirmación es falsa, porque no es emisor-receptor,
si no es una fotocelda reflex. ¿Por qué la diferencia entre ellas? Básicamente la diferencia entre ellas es el alcance que deben tener. Esta tiene menos alcance, esta tiene un poco más y esta sí tiene mucho más alcance. Emisor receptor se pueden utilizar como barreras de protección para ingresar a algún sitio específico, se pueden utilizar cuando se necesita, se requieren largas distancias, entonces se utiliza la emisor receptor. Otra característica también de estos tres tipos de fotoceldas pues es que cada una de ellas, tanto la reflex, por ejemplo la autoreflex o la emisor receptor, depende también del tipo de material que vayamos a detectar. Si nosotros hay un material que es muy oscuro, entonces ya esta fotocelda aquí nos va a empezar a dar problemas. Estas fotoceldas, la mayoría, traen un pequeño ajuste, un pequeño potenciómetro donde podemos regular el alcance de la fotocelda. Tiene un rango, ¿no? Un rango limitado donde nosotros podemos ajustar aquí, determinar el alcance de la fotocelda, pues dentro de un rango que ellas tengan. Bien, nos vamos para el punto número 12. 12. Una termocupla es un sensor de temperatura analógico. Bueno, en el campo ya de la instrumentación, cuando nosotros estamos viendo sensores y toda esta parte, nosotros ya nos acostumbramos a encontrar mucho esta abreviatura, que significa termocupla o termopar. Para mi concepto es mejor el nombre de termopar, aunque termocupla también se utiliza. Es bueno saber conocer los dos. Es un sensor de temperatura analógico. Aquí aparece otra clasificación de los sensores. Resulta pues que los sensores tienen dos clasificaciones aquí, de acuerdo a su funcionamiento. Puede ser digital, un sensor digital o un sensor analógico. Un sensor digital tiene solamente dos posiciones o dos estados, o está activado o está desactivado. Entonces o tiene un 1 o tiene un 0, o está activado o está desactivado. Entonces o nos coloca 24 voltios, ¿sí? O nos coloca 0 voltios. Cualquiera de estas definiciones. Se trata de uno digital, o es o no es, o está la presencia del objeto o no está. El analógico sí nos da, digamos, un valor que va cambiando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso del sensor ultrasónico, pues el sensor nos está variando a medida que va el tiempo. En este caso, por ejemplo, el porcentaje frente al tiempo. Entonces nos está diciendo cómo se está llenando el silo, se mantuvo, se va llenando o se va desocupando. Entonces esa señal va variando paulatinamente en el tiempo, en varios rangos, en muchos puntos de medición. Así se conoce como analógico. En el caso de la temperatura, también podemos medir desde, por ejemplo, desde 0 grados, 1 grado, 2 grados, 10, 11, 12. Ya no tenemos dos estados de 1, 0, sino varios estados. Entonces que pueden oscilar dependiendo del tipo de sensor y dependiendo del rango. Entonces aquí dice una termocupla o termopar es un sensor de temperatura analógico. Sí señor, entonces es un sensor de temperatura y analógico verdadero. Esa es la respuesta. Vamos a mirar otro punto importante sobre los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura pues también tienen grandes clasificaciones. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente y de recordar. Dentro de los sensores de temperatura encontramos los termopares. Sí, encontramos los termopares que pueden ser, ¿en qué consiste? Un termopare pues es dos tipos de material, dos láminas de diferente material o dos conductores de diferente material que se unen en un punto que se denomina punto caliente. Por ejemplo esto se denomina aquí punto caliente y aquí punto frío, donde van a conectar la conexión. Cuando son largas distancias, pues se utiliza cable compensado para que la señal no tenga pérdidas. ¿Vale? Esto es un resumen rápido. Entonces tenemos ese tipo. El segundo tipo son las RTD.
o sea, resistencia dependiente de la temperatura. Aquí tenemos la PTC, la NTC, que eso lo vimos en otro video sobre resistencias eléctricas, los invito a que la vean, y la PT100. ¿Sí? La PTC es una resistencia dependiente de la temperatura con coeficiente positivo. La NTC es dependiente de la temperatura con coeficiente negativo, porque a medida que aumenta la temperatura disminuye la resistencia. Y la PT100 es un tipo de resistencia dependiente de la temperatura que a 0 grados ella me va a dar un valor de 100 ohms. Esto es un gran resumen de esto porque este es un tema muy amplio. Pero aquí se trata de contestar y también al mismo tiempo de recordar un poquito. Tenemos también los termistores, entonces recuerden el término de los termistores, que es otro tipo de sensores de temperatura que los podemos utilizar. Tenemos también el termostato. El termostato es simplemente un contacto, aquí, un contacto que tenemos que se abre o se cierra de acuerdo a una temperatura que ya hayamos definido. Se puede, si es regulable, pues lo podemos regular y ajustarlo a la temperatura que nosotros necesitemos. Y por último tenemos los infrarrojos, los sensores de temperatura infrarrojos. Estos son los más usados. Una característica de estos infrarrojos es que no tienen contacto directo con la variable, sino que desde lejos, a mucha distancia, nosotros podríamos medir la temperatura de ellos. Tal es el caso, por ejemplo, de las cámaras infrarrojas, las cámaras que se utilizan bastante para hacer la medición de puntos calientes en los tableros y en los circuitos. Entonces, cuando se realizan las termografías que hacen en las plantas, entonces allí se utilizan este tipo de sensores que los tienen las cámaras termográficas. Aquí, como les decía, no hay contacto. Y últimamente pues los hemos visto bastante aplicados en los sensores para detectar la temperatura del cuerpo humano. Entonces, cuando atravesamos cierto lugar, detectan la temperatura de esa persona y saben si esa persona está con más temperatura o no. Por ejemplo, ahorita en el caso de la pandemia, pues hay bastantes sensores de ese tipo que los están utilizando sin contacto físico, pero nos están midiendo temperatura en alguna parte del cuerpo. Bueno, si han llegado hasta este punto, les tengo 3 tips importantes. Vamos a hablar aquí rápidamente sobre los sensores de 2 hilos. Estos sensores tienen 2 conductores, uno café, brown y uno azul. Mucho cuidado aquí, por eso les quiero recomendar que este sensor no se conecta directamente a la fuente de alimentación. Aquí tenemos una fuente de 24 voltios corriente directa. Aquí conectamos el café, pero el azul no lo vamos a conectar directamente a la fuente. ¿Por qué? Porque cuando este sensor se activa, realmente lo que hace el sensor por dentro es hacer un puente entre estos dos. Entonces, si lo conecto a negativo, nos haría un cortocircuito. Lo que tenemos que hacer es conectar la carga en este punto. Aquí va a ir la resistencia de carga, conectada en serie con ese sensor. Y aquí, este sí lo mandaríamos al punto negativo. Aquí va el relevo o va la entrada al PLC. Tenemos que tener mucho cuidado porque el sensor se nos va a dañar si lo conectamos directamente a la fuente. El segundo tip es que nosotros habíamos hablado de que teníamos 2 clasificaciones. Como NPN los podíamos conectar como NPN o como PNP, de acuerdo a la lógica que tuviera la tecnología y la lógica que tuviera la máquina. Como normal abierto, normal cerrados. Pero había una tercera clasificación, podríamos decir, que son los sensores configurables. Estos sensores, como su nombre lo dice, los podemos configurar como NPN o como PNP, como normal abiertos o normal cerrados, de cualquiera de estas 6 formas. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas los podemos configurar. Traen 4 cables, trae el azul que va a negativo, el café que va a positivo, un cable negro y un cable blanco, pero no siempre van en ese orden, sino que depende
la configuración, como lo diga el manual, podemos hacerlos trabajar como NPN o como PNP, normal abiertos o normal cerrados. Entonces la tercera clasificación serían ese tipo de sensores configurables que nos pueden reemplazar a cualquiera de estos. Y el tercer tip, vamos a hablar ya último para finalizar, se trata de las características de los sensores. Estos sensores tienen ciertas características que son inherentes a cada uno, como por ejemplo el alcance, la repetibilidad, tenemos la histéresis y varios que los vamos a mirar en esta tabla que estamos mirando aquí. Entonces cada una de esas son características de estos sensores. Antes de seleccionar un sensor tenemos que mirar ese tipo de características. Hay sensores también a 110, 120 voltios. Entonces la mayoría de sensores para automatización son de 24, pero también existen a 110, inclusive también a 220. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionar este tipo de sensores.